este centro ya tiene su tiempo. Oficialmente inicia en 2006 y con base en una visita que hace la universidad hacia la universidad para tratar de estar a tono con las necesidades de la entidad, abre este centro. El propósito de esta nueva secretaría y del centro turísticos dentro de ella es ser la entidad de la universidad que ayude a coordinar los esfuerzos de la universidad hacia la región de Asia. Cada facultad, cada unidad académica, pues en su dinamismo propio, había establecido relaciones, convenios, inclusive vínculos, pero la universidad no tenía la posibilidad de saber día a día lo que estaba haciendo. Y por otro lado, proponer, ¿no?, de manera estratégica algunos otros proyectos con base en la misión de la universidad. Por otro lado, también es cómo generar interés en los estudios de Asia dentro de la comunidad de la universidad y fuera de ella, y cómo dar respuesta al interés. Es decir, bueno, por ejemplo, hoy día, pues con la inversión de Kia Motors, coreana de origen, pues hay demanda por entender la cultura del idioma. Bueno, pues cómo darle respuesta a esta inquietud de la comunidad y así, digamos, en cualquier aspecto que veamos que tiene alguna relevancia, ¿no? México tiene una gran presencia internacional, ¿no?, en Asia, a través de convenios institucionales, ¿no?, en fin, pero también empresarial. Hay una gran cantidad de empresas de Nuevo León, sobre todo Nuevo León, en Asia, y de Asia en Nuevo León. La primera inversión más importante hoy en el estado es Corea, por el caso de Kia Motors, de Amadora, y todas las subsidiarias, ¿no?, que proveen. Entonces, ¿qué hacemos aquí en el centro? Tratar de dar respuesta, ¿no?, a esta necesidad. Entonces, la primera cosa que nos pidió Rectoría fue abrir idioma coreano. Pues para esto solicitamos al gobierno de Corea y a la Embajada de Corea en México que pues, fuéramos sede de la enseñanza del idioma oficial, ¿no? Y esto es a través de un instituto que pertenece al gobierno que se llama Sejong, ¿no? Es el instituto del gobierno coreano que oficializa la enseñanza del idioma, y fuimos la segunda sede en la República, no solo para los estudiantes de la universidad, sino la comunidad en general, y pues uno ha visto, ¿no?, la demanda cómo está creciendo. Arrancamos con pocos alumnos, ya tenemos pues bastantes grupos, ahora no solamente aquí en la universidad, sino fuera, ¿no? Platicaré posteriormente de este proyecto fuera de la universidad. Recientemente ingresamos con dos países muy fuertemente, uno es Filipinas y otro es la India. Entonces con la India también tenemos una relación, hicimos convenios con universidades de este país, y con Filipinas también empezamos a trabajar sobre todo con empresas mexicanas que están allá, como CEMEX y FEMSA, ¿no?, y varios proyectos de investigación. Entonces, digamos, pues si un alumno de la universidad quiere aprender un idioma asiático, chino, japonés y coreano, si un alumno quiere saber más sobre la historia de esta región, o religiones, o economía, aquí damos. Son en línea, particularmente los cursos en línea son gratuitos porque pedimos becas al gobierno coreano. Entonces un alumno puede pedir una beca entre nosotros para recibirlo. Hemos apoyado a alumnos que se están yendo para allá o que de allá que vienen para acá, en fin, ¿no? Digamos, hemos diversificado un poco la cartera de productos que hacemos aquí en el centro. Nosotros somos, digamos, de cierta manera, los que hemos ayudado a coordinar esfuerzos de los hermanamientos que tiene el estado de Nuevo León con Asia. Recientemente vino el congreso de la provincia de Jiangsu, que es la provincia más importante en China, y China la segunda economía del mundo. Es una provincia muy, muy rica, muy importante, que está hermanada con Nuevo León. En Jiangsu, que es una provincia de 76 millones de habitantes, hay una inversión muy fuerte de Nuevo León. Grupos como Nemak, Alfa, Softec, Maseca, Bimbo, en fin, están allí, ¿no? Y hay mucha más presencia. Empresas, trabajamos muy cerca con CEMEX, con FEMSA y con otras empresas que tienen allá presencia. Y otras, quizás no tan grandes, medianas, capacitación, cursos de idioma in company, o sea, llevamos el idioma o cualquier otro curso que requieran, traducciones, tanto simultáneas como documentales, todo el tiempo. ¿Por qué es importante tener un centro turístico en la Autónoma de Nuevo León y que la gente lo conozca? La región que más ha crecido en términos económicos y de comercio, o sea, oportunidades, es Asia. Los últimos 5 años es la que más ha crecido en porcentaje de su ingreso, ¿no?, nacional bruto, de empresas que han llegado allá. Y según el estudio que uno quiera ver, aún con los problemas que existen hoy día a nivel internacional, es la que más va a crecer. Recientemente se acaba ya de firmar el famoso TPP, que es este acuerdo, ¿no?, es el acuerdo más importante hoy día en el mundo, que se llama Acuerdo de Asociación Transpacífica. Es un acuerdo de pocos países, una docena de países, que tienen su cuenca en el Pacífico, y la idea es generar más comercio mundial. Un estudio que hace el CIESAS, recientemente, CIESAS Nuevo León,
sobre la inversión japonesa en el Bajío, también automotriz, arroja un dato que es muy fuerte. Un mexicano que tenga un dominio bastante, digamos, un dominio del idioma japonés, el sueldo promedio que gana está entre 60,000 a 80,000 pesos mensuales, sin importar la carrera, incluso si tiene carrera. ¿Cómo apoyó la universidad al Centro de Estudios Asiáticos? Empoderó al centro vía estatutaria a través de la aprobación del Consejo Universitario para que sea la entidad oficial de la universidad de vinculación con Asia. Todo el apoyo que nos ha dado en el espacio, ¿no? Aquí hay aulas, ¿no?, donde se parte el coreano, oficinas para tener juntas y demás. Ya se ven, digamos, los resultados de este esfuerzo que ha hecho la universidad, con más convenios, proyectos, vinculación. Hoy, lo debo decir, el referente en el estado de Nuevo León, cuando se habla de Asia, es la Autónoma de Nuevo León. Y eso es debido a esto justamente.